Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video, que va a tratar sobre la sociología de Goffman. No vamos a abarcar acá su perspectiva sociológica, pero sí un estudio empírico que él realizó sobre los internados, ¿no? Puntualmente sobre los hospicios mentales y sobre la situación de los internos dentro de los hospicios mentales. Esta obra muy famosa de 1961, que en inglés se llamó Asylums, pero acá se tradujo como internados. Acá tengo el librito. Tiene cierta extensión la obra. Nosotros nos vamos a abocar sobre todo a la primera parte de la misma, donde vuelca conceptos fundamentales para entender la vida del interno, así lo llama él justamente el capítulo, la vida del interno. Y por supuesto, ¿en qué contexto? Bueno, en el contexto de las instituciones totales, como lo pusimos acá. Bueno, Goffman es uno de los teóricos más relevantes de lo que se va a llamar el interaccionismo simbólico. Puntualmente él va a desarrollar, en un libro anterior, La presentación de la persona en la vida cotidiana, él va a desarrollar lo que se conoce como sociología dramatúrgica o enfoque dramatúrgico, donde, como le dice la palabra, justamente va a tomar algunos conceptos del teatro, de la actuación, y los va a aplicar a la explicación de la vida cotidiana de las personas. Recordemos que Goffman, al igual que otros pensadores de la década del 60, están llevando adelante una tarea de crítica, de discusión con la corriente dominante hasta ese momento, que era el estructural funcionalismo norteamericano. Este señor, si bien canadiense, va a estudiar su maestría, su doctorado en la prestigiosa Universidad de Chicago, en el departamento de Sociología. Allí va a incorporar algunas de las teorías y los aportes más importantes que va a ser la sociología de la década del 60. Y es fundamental acá los aportes que va a tener el también sociólogo George Mead en el desarrollo de eso que se conoce como el interaccionismo simbólico, ¿no? Y que justamente trata de estudiar el comportamiento de las personas, los sentidos, recuperar la acción social, ¿no?, del sujeto dentro de las instituciones. Bueno, hasta acá entonces una pequeña introducción a Goffman. Veamos un poco de su teoría. Justo en este capítulo, en esta unidad, tanto cuando nos referimos a Goffman como cuando nos referimos a Foucault, estamos hablando de analistas del diseño de las instituciones actuales. Es decir, teóricos que se van a dedicar, no exclusivamente, pero sí muy detenidamente, al análisis de la funcionalidad de las instituciones, a cómo se organizan estas instituciones, cuáles son los objetivos de las instituciones modernas, y muy particularmente en el caso de Goffman, en este libro Internos o Internados, el concepto de institución total. ¿A qué se refiere Goffman con institución total? Bueno, puntualmente se trata de, él va a sostener que toda institución moderna tiene una lógica absorbente, es decir, tiende a generar en los sujetos, en los actores que participan de ellas, una serie de pautas, de guías, de lógicas y de identidades que van a terminar asociando a ese sujeto con la institución. Esto, por supuesto, va a tener matices, ¿no? La tendencia absorbente de la institución puede ser mayor o menor en la medida que nos encontremos frente a una institución normal de la sociedad o una institución total. En el caso de las instituciones totales, esta absorción del sujeto y de su vida cotidiana dentro de la lógica de la institución es muchísimo más fuerte. Porque, bueno, como dice la palabra, justamente toda institución total tiene una tendencia totalizadora y, por supuesto, configura un mundo propio. ¿Por qué? Bueno, porque estas instituciones, que las vamos a ir reconociendo a medida que vayamos desarrollándola, su tendencia totalizadora no solo está vinculada a su forma de organizar las rutinas y sus planes de funcionamiento, sino también porque existen obstáculos, tanto físicos como simbólicos, que se establecen entre la interacción de las personas que están dentro de la institución y el mundo exterior, es decir, lo que está fuera de esa institución. En este sentido, rompen estas instituciones totales con la barrera que diferencia el ordenamiento básico y diferenciado del dormir, jugar y trabajar. Estos tres ámbitos o estos tres momentos de la vida cotidiana de toda persona, ¿no?, el dormir, el jugar y el trabajar, en la vida cotidiana de las personas se encuentra diferenciado, es decir, desarrollamos el entretenimiento, desarrollamos nuestros trabajos y desarrollamos nuestro descanso en instituciones diferentes, en lugares y en establecimientos diferentes, e incluso que pueden ser intercambiables, ¿no? Un día podemos trabajar acá, podemos trabajar en este otro lugar, podemos elegir los ámbitos donde nos recreamos y nos divertimos. Bueno, en la institución total esto no es posible. ¿Por qué? Porque toda la vida social se lleva adelante en un solo establecimiento. Y además ese establecimiento, como dijimos acá, se encuentra claramente diferenciado de otras esferas de la vida civil.
¿no? En este sentido, la institución total es un híbrido social, nos sugiere Erving Goffman, ¿no? Porque en parte es una comunidad residencial, es un lugar donde se descansa, ¿no? Y también es una organización formal. ¿En qué sentido es una organización formal? Que está estipulada, que funcione de esa manera para que dormir, jugar y trabajar ocurran en el mismo lugar físico. Aquí, miren qué importante acá la definición de institución total que lleva a una sociología del poder en Goffman, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo se articula el poder en estas instituciones modernas. Y si bien es cierto, a diferencia de Foucault, ya vamos a ver en otras entregas que a diferencia de Foucault, la idea de institución total no puede aplicarse al conjunto de las instituciones, sí es cierto esta tendencia absorbente que configura la mayoría de las instituciones sociales. Más allá de que sean o no totales, todas tienen esta tendencia absorbente y que implica racionalizar las acciones de los sujetos a partir de planes determinados que trazan los objetivos y la forma de administrarse y organizarse de esas instituciones. Bueno, en las totales se transforman las personas, se experimenta sobre su yo y sobre lo que puede hacerse con ese yo de las personas. Bueno, acá puse algunas fotos de la ciudad de Salta, donde podemos reconocer la tipología de estas instituciones totales, ¿no? Goffman nos habla de 5 modelos, 5 tipos de instituciones totales. La primera de ellas, acá puse una foto del asilo de ancianos o del hogar de ancianos, son instituciones de personas que no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Y por eso tienen estos regímenes de encierro o de semi-encierro, como por ejemplo los hogares de ancianos. Lo mismo pueden ser los hogares de niños, los mismos pueden ser bueno, algunas instituciones específicas que se dedican a cuidar a personas que no pueden valerse por sí mismas y que se organizan de esta manera, ¿verdad? El segundo tipo de instituciones son personas que no pueden valerse por sí mismas y que representan de alguna manera un peligro involuntario para la sociedad. Es decir, no un peligro intencional para la sociedad, no son una amenaza intencional para la sociedad, pero deben ser de alguna manera observados, controlados, vigilados, si ustedes quieren, en palabras de Foucault, como por ejemplo, y objetivamente la institución que más se dedicó a analizar el propio Goffman, que son los hospitales mentales, ¿verdad? Es decir, en ese momento llamados manicomios, ¿no? Hoy son hospitales mentales, hospicios mentales. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? De segundo tipo, institución total de personas que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan ayuda de los demás, pero que representan un peligro involuntario para la sociedad. Bueno, el tercer tipo, acá tenemos la prisión provincial de Salta, ¿no? El penal de Villa Las Rosas. En este caso se trata de instituciones que están construidas o albergan personas que representan un peligro voluntario para la sociedad. Por ejemplo, las cárceles, el ejemplo más típico, pero también Goffman va a ir sacando ejemplos de otro tipo de presidios, como podían ser las galeras, los campos de trabajo forzado. El cuarto tipo tiene que ver con instituciones totales donde se organizan rutinas específicas de trabajo. La que Goffman más va a desarrollar en su obra y que vemos aquí en la foto son los cuarteles, ¿no? Aquí están formas de organización específicas del trabajo o de capacitación y entrenamiento, como pueden ser los regímenes de encierro semipermanente, que son los cuarteles, ¿no? Donde se forman los militares. Y por último, acá puse un convento, el famoso convento San Bernardo de la ciudad de Salta, donde que sería el quinto tipo de instituciones totales, donde se organizan formas de reclusión religiosa frente al mundo. Es decir, los templos, los conventos, perdón, las abadías, los monasterios, muchas veces tienen formas de reclusión, ¿no? Formas de encierro semitotales o totales, donde se organizan formas específicas de retiro religioso frente al mundo. Bueno, estos son los 5 tipos de instituciones totales que fuimos recorriendo. ¿Cuáles son las características de estas instituciones totales que engloban acá los 5 tipos que estuvimos trabajando? Con mayor o menor intensidad, con algunos matices, pero en términos generales podemos decir que describen a la tipología que hasta acá vimos, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos, en una institución total todos los aspectos de la vida se concentran en un mismo espacio, pero también bajo la misma autoridad, es decir, se organizan formas jerárquicas de administración de esa institución. Por otro lado, la actividad diaria se da en compañía inmediata de iguales, que reciben un trato similar y también están supeditados al plan racional de actividades de la institución. Por otro lado, todas las actividades están estrictamente programadas. Acá es algo que Foucault también va a destacar mucho en su análisis de las prisiones, en su análisis de los hospitales mentales, y que tiene que ver justamente con una secuencia que se impone desde arriba, es decir, desde los cargos dirigenciales de la institución,
y que configuran una serie de normas prefijadas, un cuerpo administrativo específico que vigila, controla y organiza esas tareas, pero que en última instancia tienen como objetivo este plan racional definir cómo va a ser la vida adentro de esa institución. Cuándo se va a jugar, cuándo se va a trabajar, cuándo se va a comer, cuándo a descansar. Todas las actividades están estrictamente programadas y esto también tiene que ver con el ejercicio de poder, ¿no? Es decir, cómo yo logro sostener las interacciones sociales en un espacio reducido, generalmente digamos un espacio delimitado, cerrado respecto al exterior, y donde se aglomeran cantidades importantes de personas. Las actividades entonces para este fin se van a integrar en un plan racional que representa los objetivos de la institución. Bueno, acá yo retomo algunas ideas del libro Para hablar la sociedad de Howard Becker, que fue sociólogo norteamericano y amigo, compañero de Erving Goffman, y que en el capítulo 16 de ese libro él va a retomar el trabajo de Goffman sobre las instituciones totales, ¿verdad? Lo que dice acá Becker rescata el lenguaje un poco frío, un poco técnico que suele usar Goffman, pero que detrás de ese lenguaje frío y técnico y muy desprovisto de cualquier crítica ideológica o doctrina política, justamente él intenta usar este lenguaje político neutro, pero en realidad hay una denuncia muy fuerte sobre el manejo y el funcionamiento de estas instituciones totales en las sociedades modernas. Se supone que muchas de estas instituciones tienen como objetivo la resocialización del sujeto, sobre todo las prisiones, los hospitales mentales, y justamente Goffman va a criticar esta idea de la resocialización o de la reinserción de los sujetos en las instituciones. Bueno, por eso vamos a ver que algunos conceptos que utiliza Goffman en el libro nos parecen un tanto extraños los términos con los que él decide, ¿no?, nombrar estos procesos. Bueno, la clave de las instituciones totales se halla justamente en este manejo burocrático de conglomerados importantes de personas, ¿no? Y en esta elaboración de un plan racional, de una distribución jerárquica de los roles, es donde se encuentra la posibilidad del ejercicio y el funcionamiento del poder en estas instituciones. Este manejo del poder y de las relaciones se confía a personas, administrativos, o como Goffman lo va a llamar, personal, que se encargan justamente de la vigilancia de lo que ocurre en esa institución, ¿no? Dice él, existe una división elemental entre dos grandes grupos sociales. Por un lado tenemos el grupo de los manejados, de los subordinados, que son los internos, que son la mayoría de la población de la institución, y por otro lado el personal, ¿no?, que es un pequeño grupo que supervisa, vigila, controla todas las actividades y el desarrollo de este plan racional en la institución total. Los primeros, dice, están limitados a un espacio específico y tienen poco contacto con la realidad exterior. Incluso este contacto está fuertemente regulado. Suelen juzgar al personal, acá tiene que ver con esta cuestión interaccionista que vimos de Goffman, ¿no?, de cómo se construye el sentido de la sociabilidad a partir de las construcciones mentales que los sujetos hacen sobre los otros y sobre las expectativas que tienen y van construyendo sobre las otras personas. En este caso, los internos juzgan al personal como mezquinos, despóticos, engreídos y se ven a sí mismos frente al personal como inferiores, débiles o culpables. Del otro lado, el personal, que por supuesto tiene un régimen de permanencia no intensivo en la institución, es decir, pueden salir afuera de la institución, no obstante, tienen su propia percepción sobre los internos, que suelen vernos como taimados, sospechosos y crueles. Y ellos mismos, en relación a los internos, suelen sentirse superiores y justos respecto a ellos. Bueno, esta interacción entre dos mundos, entre el mundo de los internos y el mundo del personal, está sumamente restringida, ¿no? Existe una distancia social formalmente prescripta y la comunicación entre los internos y las autoridades siempre va a estar supervisada por el personal intermedio, es decir, por este personal que controla y vigila todo el tiempo. Respecto al personal y también a los directivos de la institución, hay retaseo permanente de la información respecto a los internos de sus propios destinos, ¿no?, ya sea sobre sus procesos judiciales, en el caso que sean prisiones, ya sea, por ejemplo, de los tiempos de la terapia, en el caso que se trate de hospitales o hospicios mentales. Es decir, siempre se evita brindar información sobre el propio destino de las personas y sobre todo el tiempo de permanencia que van a tener dentro de esa institución total, ¿no? Así se van formando entonces dos mundos sociales diferenciados, pero con algunos puntos de tangencia, ¿no?, y escasa penetración mutua. Al internalizar un ritmo de trabajo determinado afuera, nos referimos a los internos, que no es igual al que ocurre dentro de los establecimientos totales, el interno tiende a un proceso de desmoralización. Este es un proceso paulatino que conduce a la desmoralización del interno. Por otro lado,
tanto la lógica de la vida familiar, pero sobre todo la lógica del trabajo asalariado, el trabajo remunerado, son incompatibles muchas veces con las formas las lógicas de organización de estas instituciones totales, ¿no? Lo cual tiende a consolidar algo que Goffman va a llamar la muerte civil del sujeto dentro de la institución total, ¿no? Es decir, va perdiendo paulatinamente, va siendo despojado de los roles que tenía fuera, de las identidades que había construido afuera de la institución y que se rearticulan, se remodelan, o como dice el propio Goffman, se reprograman dentro de la institución total, ¿no? A esto Goffman lo va a ir rastreando a través de una serie de mecanismos que ocurren dentro de la institución total, como por ejemplo la sustracción del equipo de identificación, es decir, todo aquello que tiene que ver con la identidad del sujeto que está socialmente construida, pero que tiene marcas visibles en su cuerpo, en su personalidad, y que se vincula directamente con los roles que esta persona ejerce en la vida civil. Bueno, adentro de la institución total, este equipo de identificación se va a ir sustrayendo paulatinamente. No solo en términos físicos, materiales, por ejemplo, la ropa, los objetos y las cosas que puede tener, sino también a nivel simbólico, ¿no? Es decir, su propia concepción del yo ligada a los roles y a las actividades que hacía fuera de la institución. Se violan también sistemáticamente, planificadamente, los límites que el individuo traza entre su ser y el medio ambiente, es decir, entre el afuera de su ser, ¿no? Profanando las encarnaciones del yo. Esto a través de la violación de la intimidad, la contaminación física e interpersonal del yo. Fíjense los conceptos, ¿no? Contaminación física, interpersonal del yo, esta idea de lo técnico que dice Howard Becker, pero que en realidad está denunciando cosas muy serias, ¿no? Es decir, las instituciones vulneran de forma sistemática y programada todos los resquicios, todos los pequeños lugares que al yo le queda para protegerse frente a las profanaciones del exterior, ¿no? Por otro lado, también se censura la posibilidad del looping, ¿no? Esto que Goffman va a llamar el looping, es decir, la posibilidad de protestar o de renegar frente a estas profanaciones sistemáticas del yo, ¿no? Y por supuesto, esto impide la posibilidad de estrategias defensivas frente a esta cuestión, ¿no? Se altera también la línea cotidiana de acción mediante permisos que lo invalidan y lo someten a la intrusión del personal. Y por último, hay una escuela de perfeccionamiento social, de regimentación, de jerarquización del personal. Todo esto nos conduce a un concepto que es el concepto de la mortificación del yo. Es decir, este es el concepto clave en este capítulo de Goffman, que es el concepto de la mortificación del yo o también la mutilación de la identidad del sujeto. Bueno, ¿por qué? Porque el interno que está ingresando a la institución total sufre este proceso de desprogramación, de desculturación o desentrenamiento social, ¿no? Esto que él va a llamar la muerte civil del sujeto en el ámbito de las instituciones totales. Al entrar a la institución total, el interno es paulatinamente despojado de estas disposiciones sociales que había construido en su vida civil, en su desarrollo en la vida social, y que son además los mecanismos mediante el cual él va desarrollando sus resistencias, pero también su identidad frente a la sociedad. En la medida que todas estas cuestiones van siendo sustituidas por degradaciones, por humillaciones, por profanaciones sistemáticas del yo, lo que van generando son desviaciones en las trayectorias de las carreras morales del sujeto, ¿no? Es decir, como que vive una nueva carrera moral el sujeto, una desprogramación de sus roles adentro de la institución total. Dice, una de las primeras mutilaciones del yo es justamente esta desprogramación del rol. ¿Por qué? Bueno, porque afuera somos trabajadores, somos parte de una familia, somos parte de un grupo de amigos, tenemos formas de recrearnos, de elegir las recreaciones que queremos hacer, y adentro todo esto se rompe. La lógica de la institución total desprograma entonces todos estos roles y da a través de la separación radical entre el afuera y el adentro. Por eso llamamos a esto muerte civil. Y por último, él también va a hablar de algunos conceptos que explican este proceso de mortificación del yo. Ya vimos algunos, ¿no? Desprogramación del rol, despojo de las disposiciones sociales, la idea de muerte civil. Otros pueden ser los procedimientos de admisión, que tienen como objetivo justamente romper, ¿no?, esta distancia que existe entre el cuerpo y el afuera, ¿no?, violando sistemáticamente esa intimidad que es de alguna manera un refugio del yo. Por otro lado, también los test de obediencia, que tienen que ver con este plan racional que debe cumplirse a rajatabla y que el interno debe respetarlo, ¿no? Y allí justamente se va profundizando esta diferencia entre el personal y el interno, ¿no? Se va solidificando, cristalizando esta relación de poder y esta nueva situación social de la persona. Bueno, entonces acá terminamos con la exposición, espero que les haya servido mucho y ya saben, recomiendo entonces leer esa introducción, recomiendo leer todo el capítulo de Goffman, pero especialmente el mundo del personal, que es lo que estuvimos tratando de comentar hoy. Bueno, entonces espero que estén muy bien, les dejo un saludo grande y buen resto del día.